Como maestros es importante plantearnos cuáles son las ideas de las diferentes pedagogías que existen que para nosotros son las más importantes. Después de pensar y de leer a varios autores, en mi caso, yo desarrollé este mapa conceptual que les voy a presentar, que para mí resume algunos de los más importantes pensadores que le han dado forma a la manera en la que yo aplico estas ideas. Esta plática la llamo del constructivismo al construccionismo y vamos a platicar un poquito de esas ideas, algunas anécdotas y cómo se aplican estas dentro de la educación maker. Para esto me voy a hacer un poquito más chiquito. Y bueno, como muchos, empezamos con el constructivismo de Piaget. Para Piaget, el principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Esta idea del constructivismo, de que el conocimiento se genera en la mente de cada uno de nosotros y no es transmitido, para mí es muy importante. De hecho, Piaget fue de los primeros en también ponerse a estudiar y a hacer investigación en cuanto a cómo las personas, cómo los niños aprenden. Una de las personas que eran fanáticas de las investigaciones de Piaget era un señor llamado Seymour Papert. En ese momento, Seymour Papert trabajaba en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT junto con Marvin Minsky y ellos estaban desarrollando diferentes herramientas de cómputo que pudieran desarrollar aprendizaje. Seymour Papert, a quien vemos ahora en la imagen, le escribe a Piaget y le dice que le encantaría trabajar con él para que él pudiera aprender cómo están aprendiendo los niños y él aplicar eso dentro del laboratorio de inteligencia artificial. Piaget, muy enojado, le contesta que no le parece la idea, a menos que Papert utilice los conocimientos de Piaget para crear máquinas con las cuales los niños puedan aprender. Y eso es precisamente lo que hace. Ya después de muchos años, Seymour Papert se vuelve el padre del construccionismo, en el cual toma la idea del constructivismo, pero la orienta más hacia los objetos, hacia las herramientas. Para Papert, el papel del profesor es crear las condiciones para la invención, en lugar de simplemente estar proporcionando un conocimiento ya hecho. De hecho, Marvin Minsky, que trabajaba con él en el laboratorio de inteligencia artificial, decía que el principio de Papert era que no solo se trata de la adquisición de nuevas habilidades, sino de nuevas maneras administrativas de aplicar lo que ya sabemos. ¿Cómo podemos aplicar cosas que hemos observado en otros contextos? Y es muy claro, por ejemplo, en el prólogo del libro Mindstorms, donde Papert habla acerca de que él entendía el concepto de la multiplicación matemática, pero no tanto en papel, sino que lo entendía al ver cómo funcionaban los cambios de una bicicleta. Y bueno, de la misma manera que Papert colaboró con Piaget, el día de hoy quien sigue llevando todas estas ideas es Mitchell Resnick. Mitchell Resnick es el fundador de un instituto en el Media Lab de MIT llamado el Kinder de por vida o Lifelong Kindergarten. Para Mitchell Resnick, la mejor manera de ayudar a las personas a entender el mundo es dándoles las oportunidades de explorar, experimentar y de expresarse de manera activa. Y aquí es importante, no solo hablamos de la generación de las ideas en nuestra mente o de que el maestro deba de dar ese contexto que ayude a los alumnos a entender el mundo, sino también habla acerca de la expresión. Para Mitchell Resnick, la manera en la que se aprende en el kinder, que es a través de la expresión, de canciones, de dibujar, es la manera que deberíamos de estar aprendiendo siempre. Por lo tanto, él empieza a desarrollar una teoría que veremos más adelante en la siguiente tarea, que es la teoría de la espiral del aprendizaje creativo y las 4 Ps. Y bueno, con todo esto, también necesitamos hablar acerca de un concepto muy interesante. ¿Cómo podemos diferenciar el constructivismo del construccionismo? Pues bien, las dos corrientes están de acuerdo de que el aprendizaje se hace dentro de nuestra cabeza. Nosotros vamos a crear ese conocimiento. Nadie nos puede echar el conocimiento y ya lo tenemos. Tenemos que nosotros aprender y generar ese conocimiento con nuestros recursos y a nuestra manera. Ahora bien, el construccionismo se orienta más hacia la acción, hacia las herramientas y hacia los materiales que tenemos. Y aquí algo vital.
las tareas o retos que estemos aprendiendo tienen que ser tareas personalmente significativas. Si a mí no me interesa lo que estoy aprendiendo, entonces realmente no me voy a esforzar. De hecho, por ahí Seymour Papert acuña un concepto que me gusta mucho que se llama hard fun o como diversión dura. Y esto se refiere a algo que es quizás complicado de hacer o que para yo lograrlo tengo que esforzarme mucho, pero como me divierte, eso me va a motivar a resolver este problema. Y obviamente existen varios ejemplos. Para mí uno de los artistas que también son bien importantes dentro de esta pedagogía es Federico Hundertwasser. Federico Hundertwasser era un artista, él era todólogo, era arquitecto, era ingeniero, era artista plástico y él creó estas viviendas y él hablaba mucho acerca también de la expresión de la personalidad. Él vivió bajo el régimen de los nazis y él desarrolló esta idea y dice que nosotros como humanos debemos de expresar nuestra identidad en nuestras 5 pieles. La primera piel es mi identidad, ¿no? Quién soy, cómo me veo, pero también las personas más allegadas a nosotros, nuestra esposa, nuestros hijos. Después la segunda parte es nuestra ropa, cómo vestimos, qué decimos con cómo nos vestimos. La tercera parte es nuestra casa, donde vivimos. Y ya después la cuarta es mi comunidad, mi colonia, mi escuela. Y por último, pues el planeta Tierra. Todos estos valores que nosotros tengamos se tienen que expresar. Entonces todas las dinámicas y todos los proyectos que hagamos, todas las cosas que queramos aprender, tienen que ir acorde a esta personalidad y a esta identidad. Y por último hay un concepto muy interesante que es el concepto del tinkering. Tinkering es complicado de traducir, en España lo traducen como el bricolaje, y esto se trata de aventurarnos a hacer algo, una actividad manual, que realizamos sin ser expertos, ¿no? En vez de ser una de esas personas que vemos en la foto, que un doctor, que un plomero, que un carpintero, somos el one man band, ¿no? Una persona que hace de todo. A través del tinkering o a través del bricolaje o al hazlo tú mismo, nosotros nos aventuramos a hacer cosas que quizás no haríamos si nos dijeran que no lo podemos hacer porque no somos expertos. Y más allá de un hobby o un pasatiempo, se trata de componer y descomponer el mundo alrededor, de que nosotros podamos ver alrededor y podamos entender cómo está compuesto el mundo que nos rodea. Esta filosofía la tenía también mucho María Montessori. Para ella las manos son los instrumentos de la inteligencia humana. Y obviamente con el construccionismo se agregan objetos de los cuales desarrollamos pensamiento. Y los materiales y las herramientas también son parte de este laboratorio. Un ejemplo interesante también es cómo hemos usado la computadora. La computadora, según la definición de R. Taylor de los 80s, tenía 3 funciones: mentora, herramienta y aprendiz. Pero a pesar de haberse publicado en 1980, sigue siendo la norma de cómo utilizamos la computadora en las escuelas. Por eso, para Seymour Papert, la computadora debería de ser utilizada como un pincel, como un medio de expresión. A raíz de eso, Papert desarrolla lo que es Logo, que quizás algunos de ustedes aprendieron en la escuela, en el caso mío me tocó, o bien es Mitchell Resnick que desarrolla Scratch. Todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante, así que espero que les haya gustado esta explicación de cómo pasamos del constructivismo al construccionismo con estos pensadores, y además les dejaré aquí las fuentes para que puedan hacer una investigación más profunda. Hasta luego.